Víctor.
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Mientras que se van conectando los compañeros, vamos a iniciar dentro de 5 minutos nuestro, nuestra clase de presentación de la información. Entonces, mientras que se van acoplando más los compañeros, eh, vamos a estar haciendo una pequeña pausa entre acomodarse, traer agua, no sé, traer bolígrafo, cuaderno para ir apuntando el desarrollo de la clase. Entonces, dentro de 5 minutos iniciamos con la cantidad que sea, vamos a iniciar. Vamos a guardar un poco a ver si algunos compañeros se van conectando más. Entonces, en ese tiempo, entonces, para aprovechar, eh, traer agua, no sé, preparar el café, lo que fuese. Entonces vamos a tener un poco ese tiempo para ir preparando el ambiente.
Bueno, vamos de volver a saludar porque hay algunos que se volvieron a conectar. Eh, Buenas tardes o prácticamente noche, ¿verdad? Con este cambio de horario se nos cae ya la noche encima. Eh, Vamos a iniciar nuestra clase de prestación de la información. Ahí tienen mi nombre. Me presento para ustedes, Ángel Alfredo Alfonso López, licenciado en bibliotecología, egresado de la carrera de bibliotecología en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Eh, Estoy en el área trabajando en el área de biblioteca y archivo en un, en un instituto diplomático. Ahí estoy prestando mi servicio en el área, como le dije, de biblioteca y archivo. Y vamos a estar compartiendo estas clases, estos encuentros, hablando un poco hablando de un servicio que es inherente a las actividades dentro de la biblioteca, así como el título lo describe, de prestación de la información, más o menos nos remonta. No sé si me escuchan ahí, si me están escuchando, Amado, María Estela, Marcela, ¿se me escucha bien? Buenas noches, profesor. Sí, se te escucha muy bien. Bueno, entonces vamos a estar, como le dije, tratando de llevar esta materia, esta asignatura. A lo mejor vamos a tener uno o dos encuentros respecto a de esta asignatura que vamos a ir a hablar, un área muy interesante, en la cual vamos a estar viendo el perfil del bibliotecario referencista, aunque el término no está dentro del diccionario de Real Academia, el término referencista, pero es un término que se usa en el ámbito bibliotecológico. Entonces, hablar sobre el área de referencia, vamos a ver las colecciones que van conformando esa área, cuáles son las fuentes de información, qué tipo de libros vamos a encontrar en ella, cuál sería el servicio que estaríamos nosotros brindando a nuestros usuarios. Mirar un poco también las cualidades del bibliotecario, ¿verdad? Vamos a estar un poco hablando de nuestras cualidades, porque muchas veces también mucho eso depende de ser atractivo a los usuarios para que puedan acercarse a la biblioteca. Hablar un poco de del trato, de la manera de encarar un diálogo. Vamos a estar viendo un diagrama, un cuadro, ahí vamos a estar hablando cuál es el proceso de comunicación entre el referencista y el usuario, cómo ellos vienen a solicitar los materiales. Entonces, ¿cómo estamos nosotros preparados para satisfacer esa necesidad de información? ¿Qué nivel de conocimiento tenemos de nuestras colecciones, de los materiales dentro de nuestra biblioteca? Porque eso también implica también interesarnos, estar también a la par de investigar, si estamos en la biblioteca, investigar qué colección tenemos, qué libro trata de algún tema, por lo menos para tener ya una guía, porque justamente esa es la función del referencista bibliotecario, va a ser como una guía para los usuarios. Entonces, ¿de por qué vamos a estar esta materia desarrollando? ¿Cuál es la fundamentación que se expone para que podamos ir adentrándonos a esta materia?
Entonces, más o menos le voy a estar leyendo lo que pretendemos que el bibliotecario pueda familiarizarse, pueda conocer su función bibliotecaria, en ofrecer informaciones. Por tanto, es indispensable que el estudiante del curso de bibliotecología, ustedes, manejen con habilidad las obras de referencia. Ese es el objetivo fundamental, manejar las obras de referencia, conocer, describirlas. En ellas también existe un gran número de datos sobre la evolución del conocimiento humano. Una de las colecciones de obras de referencia y un buen profesional bibliotecario son las claves para el buen servicio al usuario. Entonces, mucho depende de nuestras cualidades, como dije hace rato, nuestras actitudes y conocimiento que tengamos de nuestra colección. Por eso justamente le había dicho que nosotros tenemos que familiarizarnos con nuestra colección, tenemos que conocer. No es solamente estar ahí en la biblioteca, estar haciendo otras actividades inherentes a lo que da la actividad de biblioteca, hacer un servicio de procesos técnicos, de atención al usuario, sino también conocer nuestra colección, de escribir, determinar qué área tenemos. Mucho depende también de la función que cumpla la biblioteca. Si estamos en una biblioteca escolar, conocer nuestra biblioteca escolar del 00 al 900, qué materiales tenemos en el 00, qué información podemos recurrir cuando necesitan alguna información en diccionarios, cuál sería los diccionarios. También el mirar un poco el aspecto de presentación de un diccionario, porque muchas veces también de eso vamos a estar hablando más adelante, vamos a tocar todos esos puntos, porque muchas veces también caemos en el error de adquirir, vamos a decir, colecciones que en un poco tiempo no cumple el objetivo de la biblioteca. Entonces tenemos que tener esa capacidad también de hacer la selección adecuada de los materiales. ¿Por qué? Porque con el objetivo justamente de ofrecer las fuentes de información que puedan también los alumnos o profesionales, depende del área donde estemos, si es una biblioteca escolar, ahí involucra profesores, alumnos, directores, la comunidad educativa en sí. Si estamos en una biblioteca escolar, biblioteca especializada, ¿cuál es la finalidad de esa biblioteca especializada? ¿Qué materiales debe reunir esa biblioteca especializada? Si estamos en una biblioteca nacional, como su nombre lo dice, Biblioteca Nacional, quiere decir que todas las colecciones producidas a nivel nacional sobre el país, en este caso Paraguay, tienen que estar resguardadas en esa Biblioteca Nacional. Entonces, ir identificando las colecciones generales, a qué llamamos colecciones generales y a qué llamamos colecciones de consulta o de referencia. Entonces, dentro de esa van a ir cayendo en las colecciones de consulta o de referencia, van a ir cayendo los materiales, los distintos tipos de materiales. Vamos a ir hablando de las enciclopedias, de los diccionarios, atlas, almanaques, anuarios. Entonces, más o menos ya van dimensionando hacia dónde vamos a ir apuntando con esta materia. Entonces, vamos a estar hablando sobre los servicios de referencia, excluso servicios de referencia. ¿Qué información tenemos que tener en ese servicio de referencia? ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar a esos materiales? El tratamiento también, no solo al material, sino también a los usuarios. Si va a ser una fuente primaria, si va a ser una fuente de consulta rápida, como su nombre dice, primaria, lo más rápido posible. Va a ser una fuente de consulta, lo que fuese. Entonces, todo eso vamos a estar desarrollando en esto, y eso es la intención de esto, que ustedes, los estudiantes,
Identifiquen las obras de referencia por sus títulos, estructuras y contenidos. Recuperar la información utilizando las técnicas adecuadas. Ahí, de hecho, que cuando hablamos materiales, los materiales tanto de colección general como de consulta o de referencia, tiene también su, vamos a decir, su procedimiento de procesar, de poner a disposición del usuario. También vamos a tratar de separar lo que es la colección en general de la colección de obras de consulta y referencia, porque esas colecciones no deben estar juntas. Entonces, cuando nosotros iniciemos o estemos dentro de una biblioteca, lo primero que tenemos que hacer es identificar los tipos de materiales que tenemos, los tipos de colecciones. Si tenemos colecciones generales, está vamos a decir, en un espacio físico, en un estante ya ordenado, o todavía no está ordenado, tratamos de ordenar de acuerdo a lo que vamos también conociendo. Por eso sería bueno compartir con ustedes si tienen ya experiencia de biblioteca, si están en qué área de la biblioteca. Como somos 5 participantes más, entonces sería bueno también conocernos un poco. Entonces, base a eso, vamos a ir tratando de llevar adelante esta asignatura. Le digo que es una asignatura muy apasionante porque vamos a ir a conocer nuestra colección, los materiales que conforman, las fuentes bibliográficas que conforman nuestra biblioteca, y vamos también ya después de esto a lo mejor a iniciar un proceso de ordenamiento, porque muchos confundimos, como todos también como estudiantes. Yo cuando estudiaba la carrera de bibliotecología muchas preguntas hacía por qué, si es un material, va a estar separado. Y ahí vamos a estar también conociendo por qué justamente se hace esa separación y por qué solamente es de consulta. Entonces vamos a ir valorando esos puntos y después vamos a comenzar a apreciar, a valorar lo que es los materiales que tenemos y hacer la separación como corresponde: obras generales aparte y las obras de consulta o referencia en otra sección. Prácticamente el referencista es como dije hace rato, guía y custodio de esas colecciones. Lo tienen que cuidar con mucho celo por el hecho de que van a fijarse la valoración que se le da a la obra de referencia. Entonces esa es la intención de esto, de que ustedes conozcan las colecciones de obra de referencia, los diccionarios, su tipología, su valoración, vamos a decir, en la presentación del contenido. Tiene que ser, como le dije hace rato, muchas veces nos deslumbra cuando nos vienen la gente a presentar un material, un diccionario con todo los detalles, con todo el diseño, la forma de la encuadernación, nos impacta muchas veces y decimos, no, esto va a servir, y sin embargo no tiene la utilidad suficiente dentro de nuestra biblioteca. Entonces, justamente por eso vamos a ir también haciendo ese proceso de selección de esos materiales, de cómo mirar un poco el contenido, el aspecto físico, el aspecto de las hojas, el aspecto de la presentación, la información, cómo están agrupadas, con cuál es el desarrollo de esa información. Entonces vamos a ir descubriendo en esta charla la importancia de la colección. Como le dije hace rato, van a valorar después esas colecciones, lo van a cuidar, van a hacer uso de esas colecciones,
se van a dar cuenta de que habíamos cometido algún error, si no teníamos conocimiento de esto, estábamos cometiendo el error de hacer préstamo, de prestar ese material y sin embargo ese es, como su nombre lo dice, de consulta. Como los servicios, ¿verdad? Entonces, eso es el fundamento y el objetivo de esta clase. Vamos a ir conociendo la información, qué es la referencia, algunos conceptos de algunos autores importantes y algunos términos que hoy en día se usan a nivel bibliotecológico, ¿verdad? Una definición que queda y se usa mucho dentro de eso, donde da la descripción de que es un servicio de referencia. Las clases va a ser de esta manera, vamos a estar desarrollando. Quiero compartir con ustedes que sea una clase activa, si hay consulta, si tienen ustedes experiencia dentro de biblioteca, cómo lo estaban haciendo, si estamos haciendo de esta forma, entonces si hay un error, detectamos algún error, entonces ir corrigiendo en estos encuentros que vamos a tener. Por eso justamente la exposición, cómo va a ser la metodología, la exposición va a ser profesor, alumno, una comunicación. Si ustedes quieren una consulta, pueden intervenir, no hay inconveniente, vamos a tratar de dar la respuesta que corresponde y poder también conocer mejor nuestro servicio, nuestro trabajo como bibliotecarios. Después de esto van a tener una presentación, unos trabajos prácticos que lo van a poder, el instituto probablemente le proveyó ya del material que estaríamos utilizando. Yo hoy le voy a exponer en PowerPoint una parte y ustedes lo pueden ya ir leyendo en su tiempo libre, en su momento, el material que se le proveyó. También esto, una vez que se concluya, voy a tratar vamos a alzar en el Classroom para que ustedes puedan tener también el PowerPoint y puedan tener como una información más, ¿verdad? Entonces esa es la idea, hacer un trabajo práctico que va a tener su evaluación y su procedimiento va a hacer la presentación, ya sea en carpeta o si por ahí tienen la posibilidad de alzar en Classroom, alzamos ahí. Van a tener unas preguntas que van a ir contestando ustedes. Y esa es más o menos la metodología que vamos a ir desarrollando en este encuentro. Entonces, si por ahí podemos, si no hay ninguna duda, ni una consulta, entonces, por favor, no tengan, no hay ningún problema en que ustedes consulten. Bueno. Bueno, bueno, entonces, como se dice, el silencio otorga, ¿verdad? Como se dice, entonces vamos a estar ya iniciando. En el chat, profesor, te estamos escribiendo. Sí, estoy revisando. Bueno, por si quieren, lo puede interrumpir, no hay problema en eso, Amado, María Estela,
en preguntar, no tengan, no va a haber problema. Por eso justamente le dije que esta clase quiero que sea interactiva, porque justamente en el compartir está el enriquecimiento, en la experiencia. Si es que si es que no están dentro de una biblioteca o es la primera vez que están, vamos a ir cursando esto o como una experiencia, entonces si no tienen experiencia, entonces pueden consultar, no hay problema en eso. Entonces, por eso quiero que la clase sea interactiva, no importa eso, no tengan problema. Entonces, como ya Amado ahí escribió que no hay ni una duda, entonces vamos a estar hablando del servicio de referencia. Ahí ya se imagina más o menos ese gráfico. El muchacho que aparenta ahí de ser un usuario y el que está detrás somos nosotros, ¿verdad? Figurado en esa imagen de la bibliotecaria. Entonces, va a ser entonces nuestro parámetro ideal, vamos a decir, al estar hablando de esta materia, de servicio de referencia, prestación de servicio, de la información o servicio de referencia. Entonces, vamos a hablar de lo que es referencia. Ahí hay una introducción, lo ven ahí la forma como está la colección de la biblioteca, los materiales, y dice, los servicios de referencia tienen como misión principal la de buscar, localizar y difundir el origen de la información contenida en cualquier soporte. En cualquier soporte. Este servicio no es más que una faceta del trabajo bibliotecario. Un rasgo característico es su cualidad totalmente humana. Vamos a estar hablando justamente de la relación, por eso justamente le decía, ¿cuál es nuestra actitud ante la presencia de un usuario? Si le recibimos con una buena cara o ya con nuestra manera de consulta, de hablar, ya bloqueamos ese proceso de comunicación, porque va a ser un proceso de comunicación, referencista, bibliotecario y el usuario. Entonces, un proceso de comunicación que va a haber ahí interactuando entre el bibliotecario y el usuario, justamente, ¿por qué? Para poder acceder de los contenidos de los libros, de las colecciones que tenemos. Entonces nosotros, esa es la función prácticamente que va a hacer. Lo dice bien, es un rasgo característico del bibliotecario, de conocer su colección, de saber qué materiales tenemos, de ya ir dando más o menos una pista de aterrizaje al usuario, porque te pueden recurrir el usuario, te pueden decir, necesito un libro que hable sobre la guerra del Chaco, que te diga. Entonces, ya uno va imaginando hacia dónde vamos a ir a apuntar, si tenemos algún material de obra de referencia que puede servirles. Entonces sería un diccionario enciclopédico de historia universal. Podríamos recurrir a eso, a ver si hay un comentario sobre la guerra del Chaco. Entonces, ese dato, ese material se puede proveer mientras comenzamos a hacer la búsqueda, como lo dice ahí, la búsqueda y localizar algún material que le pueda servir para su investigación, para su consulta, para quitar el contenido, el desarrollar su investigación. Entonces, esa es la función primordial que vamos a estar dando. En las bibliotecas se precisa de guías capaces de satisfacer a plenitud las necesidades planteadas por los usuarios. Es lo que da vida al servicio de referencia. Esto ya por experiencia le comento que muchas veces caemos en el error de decir al usuario no tengo. Al usuario nunca hay que decirle no tengo.
de cualquier forma, de cualquier manera, tenemos que proveerle de esa información. ¿Por qué? Porque la primera sensación la que va a tener cuando nosotros decimos no tengo, no tenemos, uno no tiene no tiene material. Segundo, ya va mirando al bibliotecario de que no quiere buscarle los libros, viendo la colección, ponerle de 5.000 o 10.000 volúmenes de libros, uno se imagina, sí tiene que haber, te van a decir. Entonces, el concepto que van a tener, no quieren buscar, no tienen un trato desagradable. Entonces, al usuario nunca debemos decirle que no tengo, no tenemos. Al contrario, hoy en día hay muchas fuentes o maneras de derivar esa consulta a los usuarios, de por lo menos darle en dónde puede conseguir los materiales. Hoy en día muchas bibliotecas están en redes, muchas bibliotecas trabajan en forma interbibliotecarios. ¿Eso qué quiere decir? Que también tienen una colección dentro de su catálogo público, tiene también el catálogo de biblioteca con quien tiene relacionamiento, ¿verdad? Yo puedo tener mi biblioteca y una biblioteca, y puedo también ser vamos a decir, una sucursal, hablado mal y pronto, ¿verdad? Puedo también tener una sucursal. De esa sucursal puedo tener qué colecciones tiene. Entonces yo puedo también derivar al usuario a que pueda recurrir a esa biblioteca. ¿Cómo? Probablemente habrá un proceso de asociar al usuario, al lector, lo que fuese. Ahí también vamos a estar hablando de cuáles son las preguntas que normalmente vienen a hacer los usuarios. Entonces, por eso enfatiza que la biblioteca tiene, en las bibliotecas se precisa de guías capaces de satisfacer a plenitud las necesidades planteadas, porque el usuario te viene a plantear cualquier necesidad de información, cualquier título. Entonces a lo mejor no vamos a tener ese libro, pero podemos recurrir y mirar en otro contenido, ¿verdad? Entonces, esa es lo que es dentro del trabajo que tenemos que estar realizando dentro del servicio de referencia. Ahí hay unas historias, una pequeña historia. No quiero mucho entrar en esto, en la parte de historia, sino más bien puntualizar algunos aspectos, ¿verdad?, de cómo eran anteriormente las bibliotecas. Ahí en 1876, Samuel Green, las bibliotecas se concentraban en la adquisición y la organización de los materiales, y se esperaba que los usuarios encontraran de manera independiente lo que necesitaban. Ya se mencionaban las 3 funciones del servicio de consulta. Se formaba la biblioteca, estaba el bibliotecario que era custodio, esa sí la palabra correcta, era custodio. Él estaba ahí observando cómo la gente venía a buscar los libros. No servía de nexo para la búsqueda, más bien que el usuario en forma dependiente se iba. Si en ese tiempo, había más, vamos a decir, tiempo para la parte intelectual. Habían investigadores que sí tenían conocimiento de los materiales, entonces ellos iban y recurrían a esa biblioteca en forma independiente. Pero hoy en día, por todas las situaciones que estamos pasando, entonces va cambiando también la figura del papel del bibliotecario. Entonces vamos a estar mirando un poco ese aspecto. Entonces, la década del 800 más o menos, la necesidad de personal de tiempo completo, ahí ya se habla de personales, especialmente preparados en principios de asistencia a los usuarios de la biblioteca que buscan información. Ya entonces se quitaba ese concepto de ser muy conservador. Ya comenzaba a ver la necesidad justo por varios factores. Una, por la gama de información que iban surgiendo.
con la invención de la imprenta comenzaron a reproducirse libros, a reproducirse todo tipo de información. Entonces ya necesitaba una persona capacitada para la administración y búsqueda de esos materiales, ¿verdad? De esas consultas. Entonces ya ahí requería que el bibliotecario sea ya más o menos conocedor de los materiales. En esta etapa del 1870 era solamente custodio, está como un guardia ahí, está mirando de que solamente se use para la consulta, y en caso que alguien quería llevar, él no le permitía llevar a la casa, solamente era consultar ahí. Y a partir de la década del 80 a 1880, 90 para adelante, entonces ya va cambiando el concepto. Y en la década de 1900 muchas bibliotecas públicas tenían sala de consulta y estaban listas para satisfacer las necesidades de los usuarios. Ya ahí con las tecnologías, con la incorporación de la computadora, ya facilitaba esos trabajos, inclusive ya se iba constituyendo, vamos a decir, la profesión del bibliotecario, por el hecho de que ya estaba ya cumpliendo algunos trabajos más específicos dentro de una biblioteca, no solamente era la de custodiar, sino que otros servicios más que ya se van implementando el procesos técnicos, clasificación y catalogación de los materiales. ¿Por qué? Por el ordenamiento que tenían que tener dentro de la biblioteca, porque no podíamos dispersar la información en cualquier lugar. Entonces era necesario que el bibliotecario también ya posea otros tipos de conocimiento en procesos técnicos y en referencia. Entonces se relaciona más o menos el servicio de referencia con el proceso técnico, por el hecho de que el proceso técnico es lo que da la posibilidad a que la biblioteca pueda organizarse mejor, pueda administrar las colecciones, pueda hacer pueda haber la accesibilidad de información mucho más rápida, porque ya se van ordenando según el conocimiento humano. Y ahí lo vamos a identificar el conocimiento humano desde el 00 al 900, donde van agrupándose de acuerdo a los temas que abarca ese material. Entonces ahí ya se da la dimensión y la capacidad del bibliotecario en hacer ese trabajo de referencia. Entonces, esa es una parte de historia. Después viene la primera mitad, se expandieron los conceptos y las prácticas del trabajo de referencia y se desarrollaron servicios tales como guías de lectura y biblioterapia. Ya fueron trayendo otros conceptos, ya fueron implementando otras herramientas para la obtención o la búsqueda de esa información, porque anteriormente solamente era empírico, y hoy en día, en ese tiempo, ya se comenzó a través de la incorporación de las computadoras o lo que fuese. Entonces se comenzó ya a organizar cómo se dé la biblioteca. Y de ahí ya vienen hablando del catálogo público. Ahora vamos a también ver la característica de un catálogo público. Y ahí ese crecimiento de las bibliotecas especializadas, en ese momento fueron mayormente las bibliotecas especializadas la mayor expansión que tuvo, por el hecho de las distintas profesiones o áreas de conocimiento que fueron también ya creciendo en ese momento. Tenemos la biblioteca especializada en medicina, exclusivamente que tratan sobre eso. En ella incluyen revistas, libros, enciclopedias de medicina. Después van surgiendo otros tipos de bibliotecas. Entonces van ya expandiéndose la importancia, vamos a decir, de tener una biblioteca dentro de la sociedad, donde pueda también el usuario acceder
y ahí se representa un papel muy importante en el desarrollo del servicio de referencia, pues a diferencia de otras bibliotecas, estas existen especialmente para proporcionar servicio en lugar de desarrollar y almacenar colecciones. Entonces, vamos a estar mirando algunas herramientas, algunas técnicas también que se utiliza para poner a disposición o al conocimiento del usuario, que puedan tener también conocimiento de que qué tipo de colecciones tienen. A lo mejor vamos a ver un modelo de repertorio bibliográfico o un catálogo bibliográfico, como realizamos justamente para ponerle a disposición del usuario, como si fuera un boletín de nuevas publicaciones, como se dice, como se utiliza en las bibliotecas escolares, en donde se anuncia o se pone a conocimiento, se describe, vamos a decir, los nuevos materiales incorporados en la colección de la biblioteca. Se hace la descripción de ese libro, el autor, título, un pequeño desarrollo del contenido, de qué trata ese material. Vamos a hacer un resumen de eso. Entonces, ya se fueron incorporando algunas herramientas para que pueda facilitarle al usuario el acercamiento a la información. Y aquí hablamos de algunas definiciones. Me voy a hablar de 2, 3 y me voy a quedar con el concepto que hoy en día se va utilizando. En 1891, William Shields definió la actividad como la asistencia dada por un bibliotecario a los lectores para ponerlo al conocimiento de las dificultades del catálogo, responder preguntas y en menor medida, para hacer cualquier cosa y todo lo que esté en sus manos para facilitar el acceso a las fuentes de la biblioteca a su cargo. Entonces era la asistencia. Ahí van a fijarse algunos puntos, algunos términos interesantes. La asistencia, justamente eso es, nosotros asistimos al usuario en esa búsqueda de la información, sobre todo conociendo sus dificultades, porque el usuario no te va a venir muchas veces a decirte, profesor, quiero el material de Roa Basto, yo el Supremo, no te van a decir. Definitivamente eso no te dicen en el caso de los alumnos, ¿verdad? Inclusive en todas partes sucede. Te van a decir, ese material le tapa tal cosa. Tenemos que ser muchas veces adivinos también. Por eso el material que trata de un expresidente de Paraguay de 1840, que cerró todo la frontera con los países limítrofes, se volcó a implementar la producción nacional, un montón de cosas. Entonces uno ya va dimensionando o tratando de descubrir, de encaminarle a qué personaje está tratando de hacer la descripción, ¿verdad? No, viene a describir un personaje y nosotros más o menos ya tenemos que saber cuál es ese personaje. Entonces, tenemos que saber y encontrar y facilitarle ese material, ¿verdad? Porque muchas veces no te vienen, por más que la biblioteca esté organizada, por más que vos le digas, vamos a ver también la educación de usuario, uno de los aspectos ahí dentro del servicio de referencia, por más que haga esa educación de usuario, mira cuando necesite esta información, un libro, cuáles son los datos que tenés que apuntar, cuáles son los códigos o la clasificación que tenés que tener en cuenta para que vos puedas en un momento recurrir a buscar ese material. Vamos a darle todo eso, pero van a volver otra vez a venir a decirte, quiero ese material de tapa rojo, material que tiene el dibujo de un señor con colita, medio peladito, te van a decir. Entonces, esa descripción te van a venir a decir. Entonces, esas son las dificultades que muchas veces encontramos. Por eso, ahí va esa personalidad del bibliotecario.
porque muchas veces también nos puede quitar también de la casilla, como se dice. Esa es una definición de cuando del servicio, de definición del servicio de referencia del referencista, de asistencia del bibliotecario, dado por el bibliotecario. Somos los únicos que podemos conocer. Por eso yo insisto mucho cuando trabajamos la parte de biblioteca, si estamos en esa área, tenemos que darnos el tiempo necesario para ir mirando nuestra colección, los libros, saber más o menos, tener una idea vaga de qué trata ese libro, cuál es el contenido que tienen, mirar un poco la tabla del contenido, el índice. Entonces ya uno ya va reteniendo en la cabeza, cuando alguien consulta, necesita un material de tal cosa, entonces, visto por ahí, te fijar en el stand y traer, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que nosotros nos familiaricemos con las colecciones, con la colección de publicaciones que tenemos. Samuel Rothstein dice: servicio de referencia de la asistencia personal que en forma individual da el bibliotecario a los lectores que buscan información. Porque necesita información, justamente recurre a la biblioteca y ahí somos nosotros el intermediario, el personal, el referencista o el bibliotecario. Implica que la biblioteca reconoce su responsabilidad para llevar a cabo este trabajo y para establecer una organización específica. Se nos da ya esa misión. Esa es la misión justamente de la biblioteca, ¿verdad? De asumir ese rol de fuente de un lugar o fuente de información para el usuario. Entonces, asumiendo esa responsabilidad, también nosotros podemos facilitar, podemos darle la posibilidad de que puedan acceder a todos los materiales. Por eso yo le decía hace rato, muchas veces no podemos decir no al usuario. Tenemos que tratar por lo menos una partecita de esa información que necesita de proveerle. Si no tenemos que decirle: podés venir tal día o tal momento, voy a buscar y te puedo proveer, ya sea por internet o lo que fuese. Entonces, esa es justamente nuestra misión, de que el usuario no debe salir insatisfecho de la biblioteca. Por más que no tengamos, por más que nuestra biblioteca sea un depósito de libros, por más que no tengamos organizado nuestras colecciones bien organizado, no podemos decir, no puede salir de la boca del bibliotecario: no tengo información, no tengo ese libro o no tengo esa información. Algo tenemos que darle, por lo menos una partecita, una frasecita, por lo menos darle de información. Después, buscar la manera de facilitarle, ya sea, como le dije hace rato, hay servicios interbibliotecarios, tenemos relacionamiento con otras bibliotecas, podemos darle esa posibilidad de que recurrir a esa biblioteca o hacer un préstamo interbibliotecario, prestar ese material para que nuestro usuario pueda utilizar. Entonces, o otro tipo de canje. Hay muchas herramientas que podemos hoy en día utilizar. Y para establecer una organización específica, justamente hablaba yo hace rato del procesos técnicos. Pues ese proceso técnico es lo que va a dar la posibilidad a que nuestro servicio sea más eficiente, más eficaz, tenga la funcionalidad que tiene que tener en la facilidad, en la rapidez en que los materiales puedan acceder mucho más rápido a los usuarios, porque muchas veces depende de nuestra organización. Si está bien organizado, rápido vamos a conseguir, porque uno ya puede, por la consulta que te hace el usuario, uno ya puede recurrir automáticamente a apuntar, si está organizado, apuntar a un área específica. Si el usuario viene, consulta
Historia de la educación paraguaya. Si nosotros tenemos organizado entre los materiales en 370, que es la parte de educación, entonces nosotros directamente ya nos dirigimos a esa clasificación específica. En el 370 vamos a estar encontrando todo lo que es educación. Y después van dividiéndose por regiones, vamos a decir, si hay por ahí hay educación argentina, educación paraguaya, educación chilena, historia de la educación, lo vamos a encontrar ahí. Entonces, rápido se facilita, como le dije, el acceso a la información. Por eso es importante la parte organizativa también de nuestra biblioteca. Posteriormente, en la obra, la tarea de referencia publicada en 1930 por la American Library Association, aparece la definición que aún se encuentra vigente para el servicio de referencia. Presten atención en esta definición que hasta hoy en día está como la definición más cercana y aceptada que hace referencia a este servicio. Esta fue dada por Weir, quien define el servicio como ayuda personal. ¿A quién va a recurrir el usuario? Al bibliotecario. Entonces, una ayuda personal llena de simpatía. Ahí ya va tocando la parte de la personalidad del bibliotecario. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Para interpretar las colecciones de la biblioteca con fin de estudio e investigación. Para interpretar las colecciones de la biblioteca con fin de estudio e investigación. En ese punto nos dice bien que tenemos que conocer, familiarizar, investigar, consultar nuestras colecciones. A lo mejor van a decir, no puedo, pero por lo menos cuando nosotros estemos trabajando en una biblioteca, por lo menos tener una idea de cómo está organizada nuestra biblioteca. Si está organizada de acuerdo al sistema de clasificación de Sigma-Dewey del 00 al 900, nosotros ya automáticamente ya sabemos a dónde recurrir. ¿A qué clasificación vamos a recurrir cuando una persona consulta? Entonces, por eso insisto yo en este aspecto de dar el tiempo suficiente de cuando se incorpora el material, hacerlo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, una lectura de la tabla de contenido, del resumen que muchas veces viene en la parte de atrás de la tapa, y ahí ya tenemos un claro panorama de lo que trata el material. Ya nos facilita mucho la rápida búsqueda, el rápido conocimiento de eso, haciendo una consulta previa, ¿verdad? Y si nos incorporamos, si somos nuevos dentro de la biblioteca, darnos tiempo suficiente de ir también recorriendo nuestras colecciones, mirar detenidamente qué materiales tenemos en el área de educación, en política, qué materiales tenemos, más o menos ir sondeando cuando hacemos el servicio de referencia, cuando tenemos el contacto con el usuario. Muchas veces ya nos damos cuenta qué materiales se consulta más, mirando la estadística, la estadística de consulta o la estadística de préstamo. Entonces uno ya va dimensionando qué materiales son consultados. Entonces vayamos a ese lugar, miremos qué libros existen ahí. Entonces cuando viene el usuario, ya más o menos uno ya va conociendo cuál es su inquietud o ¿cómo se dice? Su necesidad de información. Y eso depende mucho también de la finalidad que cumple la biblioteca dentro de la institución donde estemos trabajando. Entonces, el primer
punto que tenemos que tener, eso siempre yo también, inclusive a los pasantes con quienes estuve trabajando, lo primero que le hago hacer es conocer la colección, darle el tiempo suficiente de ir a familiarizarse con la colección, mirar, eh, eh, mirar, observar, agarrar detenidamente qué materiales, qué información contiene ese libro, ir familiarizándose, todo, lo primero que yo, siempre cuando van así algún pasante, es el trabajo que le doy. Porque tenemos que tener el conocimiento de lo que tenemos dentro de la biblioteca. Entonces, esta es la definición más acercada, la que hoy en día está todavía sustentada dentro del concepto de la hora de la tarea de referencia o del servicio de referencia. Entonces, habla de los tres aspectos que se tienen en cuenta. Ayuda personal, está el bibliotecario. Llena simpatía, esto que tenemos que tener, nuestra personalidad. De interpretar la necesidad de información del usuario y conocer nuestras colecciones. Esos son los aspectos que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando estamos en el servicio de referencia, cuando estamos ahí en el contacto permanente con el usuario. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Hay alguna consulta que quieren hacer? ¿Qué les parece? Si ya tienen experiencia en esto. Patricia. Sí, profe, acá estoy. Comentaron un poco tu experiencia, así. En la biblioteca no, todavía no, profe. Ya. Ya, acá Amado ya me escribió también que no tiene experiencia, entonces justamente eso No, para que ustedes puedan también tener, va a ser mi primera experiencia. bueno, está Patricia, vamos a estar, Dale, profe. Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Estás en biblioteca o no? Buenas noches, profe. La verdad que ninguna. Nada, nada. Solamente estoy trabajando en aula. Pero biblioteca, nada, nada. Está Marcela, bienvenida. Gracias, profe. Dale. Bueno, entonces, también, como le dije hace rato, se va descubriendo los niveles. Ahí James Whale hace los niveles como le mostré hace rato, cuando comenzaba a generarse este servicio, la implementación de la biblioteca o aparecieron las primeras bibliotecas, van a fijarse de cuál era el estilo, vamos a decir, de cómo se administraba esa biblioteca. Ahí habla del el primer punto del conservador, dice la asistencia de los usuarios se debe proporcionar de manera tal que los usuarios conduzcan sus propias búsquedas de información. Esa era la primera característica en los primeros principios cuando comenzaron a aparecer las primeras bibliotecas. Como le dije, el que estaba como biblioteca era una persona que cumplía la función de custodiar nada más. En muchos casos
van a, por ahí, si llegan a querer indagar un poco más de esto, van a fijarse en la creación de las primeras bibliotecas, van a ver de que inclusive solamente algunos, vamos a decir, estatus sociales solamente los reyes, los nobles tenían sus propias bibliotecas, a la cual a un personal o vamos a decir, en ese momento se usaba mucho al esclavo, ¿verdad? Y ese era el que quedaba a custodiar lo que le pertenecía a su amo y no permitía que otro consulte solamente eso, entonces quedaba como un lugar de, como un custodio, vamos a decir. Y solamente podían acceder en ese momento los, los reyes, inclusive dentro de la iglesia misma también estaban los monasterios, que solamente eran exclusivos de ellos. Van a fijarse después de eso, cuando comenzó a surgir la imprenta. De hecho, que cuando en ese tiempo solamente existían ciertos tipos de materiales como eran los papiros o pergaminos, solamente en eso se conservaba, se hacía eh, vamos a decir, la escritura, los trabajos de investigación, lo que fuese, se tenía solamente en eso se conservaban. Después con la invención de la imprenta, donde vino ya la imprenta, ahí sí comenzó como le dije hace rato, una expansión, una explosión de información de libros, se comenzó a publicar y entonces se fue ya pasando a otro nivel donde dice ahí es visto como un compromiso o posición intermedia, los practicantes no estaban de acuerdo con la concepción conservadora, pero que creían que carecían de los recursos o de la experiencia para implementar la perspectiva liberal. Era una transformación, como también nos sucede a nosotros. Vamos incorporando herramientas, tecnologías, también muchas veces nos aferramos a lo que pasaba anteriormente, como ellos miraban, apreciaban más la parte del conservador, que solamente estaban para custodiar, para que algunos selectos usuarios nada más podían recurrir a esos materiales. Entonces comenzaron a ver las choques de criterios, de ideas, y de ahí va surgiendo también, ya va metiendo, vamos a decir, de a poquito también la mentalidad de la importancia de tener una persona capacitada, conocedor, que puedan tener conocimiento, puedan manejar esa gama de información que tuvo explosión después con la imprenta. Entonces ya comenzaron a mirar de otro tipo. Y ahí aparece la parte, el tercer concepto de referencia, el liberal, donde justamente el autor da un énfasis, la llama ideal, es lo que hoy se pregona. Argumenta que la biblioteca debe desear encontrar, crear caminos y medios para satisfacer a los usuarios que plantean una pregunta. Y es lo que hace rato, como lo definía, estaba en la definición de Weil, ¿verdad? En donde el profesional bibliotecario que está ahí debe dar la posibilidad, las herramientas, todos los caminos necesarios para que el usuario, para que la persona, el usuario, investigador, consultor, lo que fuese, pueda tener los materiales. Entonces ya tenía otros conceptos en donde puedan satisfacer la necesidad de ese usuario. Entonces esto es lo que con la definición él comienza a argumentar, ¿verdad? De argumentar que la biblioteca debe desear encontrar o crear caminos y medios para satisfacer
satisfacer a todos los usuarios que plantean una pregunta. Y como le dije hace rato, no, en este concepto cae esa palabra que yo le dije que de la boca del bibliotecario no debe salir, no tengo información. Al contrario, hay que buscar crear los medios necesarios, las herramientas. Hoy en día existen muchas herramientas, vamos a decir, muchas redes de bibliotecas en la cual también se pueden asociar, se puede asociar. ¿Para qué? Para que también usufructuar los servicios que ellos ofrecen, o viceversa, ¿verdad? A lo mejor yo tengo un servicio y ellos no tienen un servicio, ellos pueden hacer justamente el usufructo de ese servicio y la misma cosa, ¿verdad? A lo mejor un material, en el compartir del catálogo, en el compartir del catálogo, el catálogo es el resumen, vamos a decir, donde están ordenadas todas las fichas de los materiales. Eso en procesos técnicos lo van a entender mejor. En ella están toda la información, vamos a decir, detallada de las colecciones, de qué libros tenemos. El compartir de ese catálogo se puede hacer con otras bibliotecas. Está el catálogo compartido, se le dice. Hoy en día casi la mayoría de las universidades es una de las primeras experiencias que se utilizó o se implementó fueron justamente en las universidades. Acá en Paraguay está la Biblioteca Central, justamente la que nuclea todas las bibliotecas de las distintas facultades, y en esa Biblioteca Central todas esas bibliotecas de las facultades remiten su catálogo, su ficha de catálogo, de descripción, vamos a decir, de los libros, y se van almacenando en esa biblioteca central. Yo puedo ser usuario de esa biblioteca central, puedo consultar, mirar la colección de Sampieri, metodología de la investigación. En esta biblioteca central tiene la primera edición, y en la biblioteca de economía tiene la cuarta edición. Entonces yo quiero recurrir a ese material. Puedo hacer, según lo que ellos tengan el relacionamiento, puedo hacer que la biblioteca central solicite a la biblioteca de economía que le provea ese material, y le provee. Y yo en un momento dado me dice, pasar el lunes a tal hora ya vamos a tener ese material acá en la biblioteca. Entonces, cuando yo voy a recurrir ese día lunes, ya mi libro, lo que yo quería consultar, ya voy a tener en esa biblioteca. O en todo caso, la otra opción es de que me da posibilidad, si yo soy asiduo asistente, vamos a decir, de la biblioteca central, me da entonces vamos a decir, como si fuera un pase, fulano de tal, es usuario de la biblioteca central, solicita consulta del libro de Sampieri. Entonces yo me voy con esa firma la responsable de la biblioteca, y yo con ese formulario, con esa solicitud me voy a la biblioteca y me prestan ahí, puedo hacer consulta ahí, o inclusive puedo hacer préstamo de ese material, puedo llevar a mi casa. Entonces hoy en día justamente esos son los caminos que nos ofrece para poder acceder a la información. Y vamos a ir hablando mucho más, algunas herramientas más que hoy en día se van implementando. Está el catálogo online, donde están todas las publicaciones, uno puede acceder, buscar y encontrar en tal biblioteca, puedes tener esa información, entonces ya recurrir directamente a esa biblioteca. Son herramientas que hoy en día también se van utilizando. Ya, como dice aquí, ya salimos del tipo conservador al moderador, donde justamente había ese choque de ideas, donde tenía que darle la facilidad que corresponde, la facilidad del usuario, y en este caso se da ya con esto que es la del liberal, ¿verdad? Yo puedo ir
directamente a una biblioteca, puedo consultar online, puedo hacer la reserva de ese material y ya me voy directamente a la consulta. Entonces son herramientas que van también hoy en día surgiendo. Y acá lo que yo le dije, un detalle importante, es la demanda de los usuarios, porque justamente es esa la función la funcionalidad que conlleva este servicio. El usuario viene, no es una demanda, vamos a decir, de decir, yo quiero esto, no, necesito esta información, este libro en donde puedo acceder. Entonces, ahí está esta es, vamos a decir, la herramienta o el nexo, el del por qué es importante o es necesario ese servicio de referencia. Porque el usuario viene con una demanda de información, necesita para una investigación, para un trabajo práctico, para su estudio, necesita de información, entonces recurre a la biblioteca. Entonces, el primer punto de por qué recurre el usuario es por un interés o por una demanda en acceder a una información. Entonces, la importancia del papel de usuario en el proceso de referencia se valoriza constantemente. Se le da esa prioridad por el hecho de que es a ellos lo que nosotros debemos de darle esa posibilidad de poder acceder a lo que ellos pretenden. Durante muchos años el servicio se prestó para ellos, pero puede decirse que en buena parte casi sin ellos. El bibliotecario cumplía su tarea sin establecer una comunicación profunda con el lector y este quedaba en no pocas ocasiones librado a sí mismo una vez que obtenía una respuesta no siempre satisfactoria. Esa era lo que yo le dije hace rato. Salió otra vez insatisfecho, muchas veces salían insatisfechos de eso, de lo que ellos pretendían en la búsqueda de un material, de una información, de un libro, o de una enciclopedia, o de un concepto, todo lo que fuese. Entonces salían otra vez insatisfechos. La consecuencia inmediata de esta situación ha sido que las bibliotecas sean unidas por debajo de su potencial real de la información. Lo que yo le dije, puede quedar, en vez de valorizar a la biblioteca, probablemente por no darle ese servicio que ellos necesitan, podemos tener pérdida de usuarios. No, los usuarios te pueden decir, no, en esa biblioteca no tiene colección, por más que, como le dije hace rato, tengamos 12.000 volúmenes y no tenemos esa capacidad, esa capacidad de darle todo, de proveerle todos los recursos necesarios para que ellos puedan estar satisfechos. Nuestra biblioteca va a ir a la deriva. Entonces, es el rol fundamental es justamente la necesidad de de la biblioteca, es justamente de proveerles, de satisfacerles, de darle esa información que ellos necesitan. O buscar los medios necesarios, como decía hace rato, buscar los caminos necesarios para que justamente ese que viene a demandar una cosa, una necesidad, pueda salir satisfecho, buscar los caminos necesarios para que él pueda salir con todo, con la información, con la satisfacción de haberle servido, de haberle dado alguna sugerencia, algunas ideas, de haberle dado una orientación donde pueden ir a recurrir a buscar ese material. En todo caso, como le dije, está la posibilidad también de estar conectado con otras bibliotecas. Entonces, la necesidad del usuario, sus demandas muchas veces son direccionales, te viene ya directamente con una demanda de información directo, otra vez de instrucción o capacitación en la cual nosotros ahí intervenimos a través de la educación de usuarios. Otra demanda de darle la referencia rápida, factible,
en donde podemos darle la información mucho más rápida, por lo menos para, si no tenemos un libro, darle algunos conceptos puntuales, algunas orientaciones que le pueda servir al usuario como una información, recurrir a las enciclopedias o diccionarios. Entonces, esa es lo más rápido que podemos hacer. No podemos detenerle mucho tiempo al usuario ahí frente nuestro, delante vamos a decir, la mesa de recesión, mucho tiempo. Entonces, darle lugar, entonces ya proveerle alguna información de donde puede comenzar a tomar algunas pequeñas notas, algunas pequeñas referencias, entre que nos da tiempo para ir a rebuscar la información que ellos precisan. Entonces, ahí justamente recae, en estos puntos recae la importancia de que el bibliotecario se conozca su colección. En eso redunda nuestra funcionalidad para que podamos prestar los servicios que corresponden. Porque muchas veces la demanda viene para una investigación. Necesito libros para hacer una investigación sobre la guerra del Chaco, vamos a decir, un ejemplo rápido, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros identifiquemos los materiales que tratan sobre eso, de proveerle, ¿verdad? O por lo menos más adelante vamos a estar viendo un diagrama del diálogo, por lo menos tener un diálogo de esa, que quitarle la información es más precisa para que podamos traerle los materiales que corresponden, ¿verdad? O si no, le vamos a llenar en la mesa de un montón de libros y muchas veces ni siquiera ya no van a consultar y te dejan todo ahí. Entonces, tratar de desmenuzar, de detectar cuál es la información que ellos están necesitando. Entonces, para darle toda la información. Entonces, algunas preguntas mutables, hacerla, ahí está la vía de comunicación, la recepción, el concepto, cuál es lo que ellos necesitan. Entonces, ir analizando todo ese aspecto, ¿verdad? Entonces ahí habla de los elementos: el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor, el usuario, el mensaje que tiene es qué es su demanda, y el receptor somos nosotros, y nosotros debemos tener la capacidad de analizar lo que ellos necesitan. Como yo le dije, muchas veces te van a venir a decir, necesito el libro de tal color, y justamente para que nos ocurra este gráfico donde somos nosotros, ¿verdad?, trayéndole montones de libros. Entonces es necesario hacer justamente esta parte de la comunicación del referencista con el usuario, conocer cuál es el mensaje, cuál es su demanda, qué es lo que quiere, tratar de hacer un diálogo ahí hasta que tengamos un panorama bien clarificado de lo que él quiere, ¿verdad? Entonces ahí ya no vamos a hacer, en vez de traerle esta cantidad de libros, probablemente 2, 3 libros le va a servir. Entonces, esa es la capacidad que tenemos que tener, la capacidad de dialogar, de consultar, de preguntar, de tener una idea de lo que ellos están queriendo investigar. Entonces, es fundamental tener estos aspectos, ¿verdad? Dice el proceso de referencia. El proceso de referencia consiste en la interacción entre el usuario, como le dije hace rato, el bibliotecario referencista y la fuente de información en marco de un servicio de consulta. Las etapas del proceso de referencia describen claramente el orden en que van interactuando los componentes antes mencionados. Justamente en el proceso de comunicación, en ese proceso de diálogo, ahí vamos a ir descubriendo lo que realmente ellos quieren. Entonces, yo hasta acá quiero desarrollar con ustedes. Si tienen, estaríamos nosotros, probablemente el otro viernes estaríamos con el segundo encuentro, y esto yo le voy a
ir alzando para que vayan también ya dando una lectura, una lectura del material en PowerPoint, y más lo que ustedes le proveyó el instituto, que es el, el material, el folleto que dice la tarea de referencia. Ahí van a encontrar algunos conceptos históricos, algunas definiciones, también algunos tipos de materiales. Van a encontrar también ya sobre la enciclopedia, lo pueden ir adelantando. Entonces, si por ahí el próximo encuentro, en base a eso vamos a ir hablando, desarrollando el tema, si hay duda, aclarando, y si hay algunas consultas, como me dijeron que la mayoría no tienen experiencia, entonces por lo menos, como le estaba diciendo, familiarizarnos, conocer un poco los materiales, las colecciones que conforman este sector, esta área de servicio de referencia o de consulta. Ese es el término con que se maneja, término bibliotecológico, vamos a decir, donde habla sobre esta área. Entonces vamos a ir hablando, la siguiente clase vamos ya a entrar lo que es las enciclopedias, la importancia de ellas, cómo conocer esas enciclopedias y valorizar esas enciclopedias. Entonces, alguna experiencia también en base a lo que me ha sucedido, y también a muchos colegas sucede que cuando se nos trae el catálogo de materiales para adquisición, comenzamos a mirar y no hacemos un detenido estudio, y muchas veces cometemos el error de incorporar materiales que no vienen a cumplir la finalidad o funcionalidad eh, dentro del objetivo de la biblioteca. Entonces, todos esos aspectos vamos a ir la próxima clase mirando, y ahí hacer un conversatorio, vamos a decir, un diálogo entre participantes. Si no hay duda, entonces quiero cerrar entonces nuestra clase hasta aquí. Ahí están algunas preguntas que después vamos a ir hablando de eso, algunas preguntas formuladas. Vamos a ir mirando un poco el aspecto de la educación de usuario, donde justamente radica la funcionalidad de este servicio, porque justamente tenemos que tener la capacidad de enseñarles a los usuarios, tenemos que tener esa santa paciencia de mostrarle cuáles son los documentos, cuáles son las informaciones que deben asentar cuando hacen una investigación. Inclusive, como son docentes, por lo que me han manifestado, cuando ustedes elaboran un trabajo de investigación, muchas veces al alumno le dicen: fulano, vas a investigar sobre los invertebrados, van en la biblioteca, vayan a la biblioteca a buscar material, van a la biblioteca, hacen la investigación, definición, concepto, tipos de invertebrados, un montón de cosas. No llegan a realizar todo, termina el horario, después cuando van a ir a volver otra vez, cuando llega otra vez el momento de la materia, el horario, en otro momento, ¿verdad? Se le consulta si terminaron o no terminaron, entonces vayan a la biblioteca, y lo primero de qué materia, o en todo caso terminaron y no hacen la bibliografía. Entonces ahí está justamente una de las tareas que debemos nosotros también asumir en la educación del usuario, en darle proveerle por lo menos los datos esenciales del material: autor, título, página, editorial, año de publicación, por lo menos esos datos para que ellos puedan manejar. Entonces, quiero terminar, si no hay ninguna consulta más, algún comentario que quieran hacer. Si hay alguna duda del trabajo que van a realizar,
de cómo realizar. Tienen en el folleto al final de página, tienen algunas preguntas que ustedes pueden ya ir mirando, y si hay alguna consulta que quieran hacer en base a, a ese trabajo práctico, lo vamos a aclarar en la próxima clase. Patricia. Sí, profe, yo no estoy al tanto del trabajo práctico. Pero tenés el folleto, ya le proveyó el folleto, ¿verdad? Y voy a fijarme un poco. Sí, si están en el Classroom, ahí no me fijé tampoco en la plataforma del Classroom si ya se alzó. En caso que no esté alzado, entonces yo voy a alzar ya algunas, ya con el PowerPoint para que ustedes puedan tener ya los materiales. Dale, profe, dale, dale. Gracias. Dale, Patricia. Sobre el proyecto, Marcela. Marcela. Sí, profe. Escucho. ¿Puedo hacerle preguntas sobre el proyecto? ¿La de la otra clase? Sí, Sí. profe. El anteproyecto tenemos que presentarle ya con ciertas normativas, por ejemplo, tipo de letra, tamaño, hoja, esas cosas ya tienen que ir ya en el protocolo. No, Marcela, no, Marcela. Lo único que ustedes van a hacer en ese proyecto es, si tienen ya un título definido o un probable título que van a, o título o tema que van a desarrollar. Si vieron la problemática, hacen la fundamentación de esa problemática, la justificación, el objetivo, todo esos aspectos nada más. Después, cuando iniciemos nuestra segunda parte, que sería en julio, julio, ahí sí vamos nosotros a alzarle cómo sería el tipo de letra, tamaño, el formato en sí, y por ahí podemos corregir. El año pasado nosotros habíamos proveído un modelo de carga donde el alumno era el investigador, entraba y ya solamente cargaba ahí y ya pasaba en el siguiente numeral. Si es marco teórico, ya están algunas directivas, entonces ahí nomás ya cargaba. Eso vamos a tratar de unificar, vamos a decir, en qué soporte va, porque el año pasado se tuvo inconveniente por el tipo de programa que se tenía. Entonces vamos a ver cuál es el programa que pueda compatibilizar con todos. Ya. Profe, nosotros ya tenemos elaborado con mi compañera hasta la hipótesis y le podemos enviar en su correo o alzamos en Classroom. Las dos ya puede ser. No. Si tienen claro, no, en todo caso en mi correo no hay inconveniente. ¿Hasta dónde está? No se preocupen mucho en hacer ya en el desarrollo, porque esto es prácticamente, a lo mejor puede tener 5 a 10 páginas, pero por lo menos ya tener una idea hacia dónde queremos perfilar nuestra investigación. Es para eso el anteproyecto. Ya, entiendo, profe. Entiendo. Dale, gracias. Eso nomás, profe. No, por favor. Otra consulta más. Si no tiene, entonces, para ir cerrando, agradecerle por el espacio, por el tiempo que se tomaron para compartir este encuentro. Darles gracias por su atención y también desearles un buen fin de semana, y sobre todas las cosas, por toda la situación que estamos pasando, de cuidarnos para no caer en esta epidemia que estamos a nivel. Así que le deseo un buen fin de semana, que puedan disfrutar con la familia,
y nos vemos probablemente el próximo viernes, Dios mediante. Hasta el viernes.